La bendición del oficial del cielo, por Mo Shantung-shu. Capítulo 22. 1000 millas en un paso, perdido dentro de una tormenta de arena. Parte 3. ¡La cola del escorpión! Sin embargo, justo después de ser picado, Xie-Lan también se había percatado de su cola. De hecho, había agarrado con seguridad a toda la serpiente de cola de escorpión en su totalidad. Después de eso, Xie-Lan apretó su agarre hasta que la serpiente se desmayó por completo. A pesar de haber sido picado, su expresión no cambió en lo más mínimo, solo arrojó a la serpiente inconsciente al suelo y dijo: «Todos deberían seguir teniendo cuidado, puede haber más serpientes cerca». Xie-Lan no había terminado de hablar cuando sintió algo apretarse alrededor de su muñeca. Cuando levantó la cabeza para mirar, descubrió que era Zhang Lang quien lo había agarrado. Ligeramente sorprendido, Xie-Lan preguntó: «¿Zhang Lang?». La razón por la que le había preguntado esto era porque la expresión actualmente presente en el rostro del joven no era del todo correcta. Era difícil usar palabras para describirlo, pero básicamente hizo que otros temblaran de miedo. Zhang Lang miró atentamente la herida minúscula en la mano de Xie-Lan. Esta herida originalmente tenía aproximadamente el mismo tamaño que un pinchazo, sin embargo el veneno se había extendido rápidamente, y por lo tanto el dorso de su mano se había hinchado en un bulto duro masivo, rojo púrpura. Esa pequeña herida del tamaño de un alfiler también se había estirado hasta que se parecía a un corte de un cuchillo. Zhang Lang se mantuvo sereno. Completamente silencioso, agarró a Rouye y lo usó para atar un nudo apretado alrededor de la muñeca de Xie-Lan, lo que evitó que la sangre envenenada se extendiera aún más. Aunque a Rouye le gustaba actuar como un niño consentido y mimado alrededor de Xie-Lan, no siempre se portaba tan bien. Era increíblemente dócil en las manos de Zhang Lang, hasta el punto de que parecía que estaba muerto. Desde que los dos se conocieron, Xie-Lan nunca había visto esta expresión en él antes. Justo cuando estaba a punto de hablar, Zhang Lang sacó la daga que colgaba de su cintura de uno de los comerciantes. Al ver esto, Nanfeng entendió al instante lo que estaba a punto de hacer y lanzó una palma de luz en su mano derecha. Zhang Lang ni siquiera miró en su dirección, en cambio simplemente colocó la punta del cuchillo en el fuego. Después de esterilizarlo, giró la cabeza antes de cortar suavemente, pero rápidamente, una cruz en la herida ubicada en el dorso de la mano de Xie-Lan. Zhang Lang estaba a punto de agarrarse cuando Xie-Lan dijo rápidamente: «No hay necesidad. El veneno de la serpiente de escorpión es demasiado tóxico, por lo que es inútil incluso si lo absorbes. Deberías estar más preocupado por envenenarte». Sin embargo, el joven no le permitió explicar, solo sostuvo su mano con fuerza antes de presionar sus labios contra ella. Inseguro de la razón, Xie-Lan sintió que su brazo, el que sostenía Zhang Lang, temblaba ligeramente. Por otro lado, Fu Yao dijo: «¿Cómo puede ser picado de esta manera? Tu suerte es realmente otra cosa. Es imposible que no haya sido mordido en absoluto. Entonces, ¿por qué irías a agarrarlo? Simplemente nos estás causando problemas». Esas palabras eran en realidad la verdad. De hecho, ahora que Xie-Lan recordó la actitud despreocupada de Zhang Lang mientras intentaba atar la serpiente en un nudo, incluso sintió que Zhang Lang no habría sido mordido. Tal vez, incluso si hubiera sido mordido, a Zhang Lang no podría haberle importado en absoluto. Sin embargo, era mejor prevenir que curar. Si el joven realmente no hubiera notado la serpiente y hubiera sido mordido, ¿no sería inútil arrepentirse entonces? Agitó su otra mano no herida y dijo: «No te preocupes, no es como que duela y no moriré por ello». Fuyao preguntó: «¿Realmente no duele?». Xie-Lan respondió honestamente: «Sí, ya ni lo siento». Esto era cierto. Xie-Lan, siendo el mismo, fue extremadamente desafortunado. Cuando atravesaba montañas, 8 de cada 10 veces pisaría serpientes venenosas, sobresaltando insectos venenosos, etc. Ya ha sido mordido por una variedad de criaturas venenosas miles de veces, pero su tenacidad hizo que no muriera. A lo sumo tendría fiebre durante 3 días y noches, y al despertar estaría completamente bien. Además, Xie-Lan era realmente insensible al dolor. No importa qué tipo de dolor fuera, simplemente lo dejaría doler y doler hasta que se acostumbrara. Cuando terminó de hablar, Zhang Lang finalmente levantó la cabeza. La hinchazón en el dorso de la mano de Xie-Lan había sido disminuido. Desde la esquina de los labios de Zhang Lang un hilo de sangre goteó.
Con la mirada extremadamente fría, movió sus ojos hacia la serpiente cola de escorpión que yacía en el suelo. De repente, un sonido de explosión sonó tristemente. Esta serpiente de color rojo violisáceo había estallado en un charco de carne picada de color rojo violisáceo. Cuando todos vieron cómo había explotado la serpiente, todos se sorprendieron. Sin embargo, nadie sabía quién lo hizo. Aunque nada de la sangre se había derramado sobre ellos, todavía estaban aterrorizados. Tian Shen todavía recordaba que Xielan también había sido picado. Él ansiosamente dijo: ¿Qué? ¿También fuiste picado? ¿Qué vas a hacer? Xielan apretó el vendaje alrededor de su muñeca. Con una sonrisa, dijo: Eres un buen niño. Estoy bien. Seguiremos el plan original. A continuación, ingresaremos a la ciudad para buscar la hierba de la luna. Un comerciante apresuradamente dijo: Si ustedes van a ir, ¿qué pasa con nosotros? ¿Deberíamos también enviar a alguien? Xielan respondió: No hay necesidad de que ustedes vayan. La antigua tierra del reino de Banyue es muy peligrosa. Una persona adicional es simplemente otro accidente a la espera de suceder. Después de encontrar la hierba de la luna de los vástagos, la traeremos y se la daremos antes de que terminen las 24 horas. Varios comerciantes exclamaron sucesivamente: ¿En serio? Estamos muy agradecidos. ¿Cómo podríamos tener el coraje? Sin embargo, en el momento en que Xielan habló su siguiente línea, las expresiones de los comerciantes cambiaron de inmediato. Él dijo: Para encontrar el antiguo reino de Banyue lo más rápido posible, tendría que molestarlos a todos para que nos presten temporalmente a este hermano para que nos muestre el camino. El que quería pedir prestado era naturalmente a Xiao. Si uno decía que las expresiones presentes en la cara de los comerciantes antes eran gratitud y alegría, ahora la mayoría tenía la mirada de vacilación. Xielan también entendió por qué. Los comerciantes estaban preocupados de que una vez que tomaran su guía y encontraran la hierba de la luna, huirían solos. Incluso si a Xiao tuviera una conciencia y decidiera no huir con ellos mientras estaba dispuesto a regresar, se retrasaría mucho tiempo. Sin embargo, los comerciantes no estaban dispuestos a ir al lugar condenable. Con cada paso, la mitad de la fiesta se pierde. Esto los hizo dividir entre las dos opciones. Esta era la naturaleza humana y por lo tanto era comprensible. Xielan agregó de inmediato: Me temo que puede haber otras cosas que podrían atacarlos a todos. Entonces, Fuyao, quédate y cuídalos. Como dejaban a alguien aquí, la mayoría de los comerciantes finalmente asintieron y dijeron: Muy bien, siempre y cuando Xiao esté dispuesto a ir contigo. Por lo tanto, Xielan se volvió hacia Xiao y dijo: Joven amigo, ¿estás dispuesto a ayudarnos? Está bien incluso si no lo estás. Xiao asintió y respondió: Puedo, aunque el antiguo reino de Banyue es bastante fácil de encontrar. Si sigues y caminas en esta dirección, podrás encontrarlo. Después de despedirse de los comerciantes, Xiao caminó al frente para liderar el grupo. Xielan, Zhanglan y Conan Feng lo siguieron de cerca. Después de caminar por un tiempo, Xielan abrió la boca para preguntar: Xiao, ¿las serpientes de cola de escorpión aparecen con frecuencia en esta área? Xiao respondió: Las serpientes de cola de escorpión no aparecen con frecuencia. Esta también es la primera vez que los veo. Xielan asintió y no preguntó más. En realidad, había vivido cerca del reino de Banyue durante un periodo de tiempo en el pasado, pero esta fue la primera vez que se encontró con una serpiente de cola de escorpión. Por lo tanto, no había nada malo en la respuesta de Xiao. Nanfeng también había sentido algo hasta cierto punto. En voz baja le preguntó: ¿Sospechas de Xiao? Xielan también bajó la voz y dijo: En cualquier caso, ya lo sacamos, así que solo vigílalo. Si fue en el pasado, el primero en hablar con él sería inevitablemente Zhanglan. Pero en este momento, aunque Xielan no estaba seguro de si era por lo que había sucedido antes, la expresión del joven seguía siendo desagradable. Zhanglan no pronunciaba una sola palabra. Xielan tampoco sabía que estaba mal. Como no podía hablar con él, solo podía seguir caminando. Los cuatro caminaron en el vasto Gobi por menos de una hora.
La tormenta había desaparecido hace mucho tiempo, por lo que, sin viento ni arena bloqueando su camino, su velocidad de viaje se volvió terriblemente rápida. Poco a poco pudieron distinguir algunas malezas resistentes que crecían dentro de las grietas entre la arena y las rocas. Fue hasta que el sol casi se había puesto cuando Shelan finalmente vio la antigua ciudad emergiendo del horizonte. Esta antigua ciudad era difícil de detectar porque era de color caqui, que se mezclaba con la vasta arena amarilla que la rodeaba. La muralla de la ciudad se había derrumbado y había algunas secciones enterradas en medio de la arena amarilla. Fue solo después de que se acercaron que descubrieron que la muralla de la ciudad era extremadamente alta. De hecho, las partes más altas tenían más de 30 metros de altura. Así que no era difícil imaginar la pared en su antigua grandeza. Después de que se entraron por las puertas de la ciudad, los cuatro entraron oficialmente a la tierra del antiguo reino de Banjue. Como siempre, la calle principal más allá de las puertas era ancha y vacía. Ambos lados de la calle estaban llenos de paredes rotas y casas en ruinas, rocas y maderas desgastadas. Quizás advertir repentinamente a otros ya se había convertido en un hábito, porque Ashao dijo: «Todos, tengan cuidado, no deambulen». Sin embargo, los otros tres naturalmente no necesitaban que él les recordara esto. Probablemente debido al inmenso contraste entre la antigua ciudad de Banjue y la que él había imaginado, Nanfeng preguntó con incredulidad: «¿Este es el reino de Banjue? ¿Cómo podría ser tan pequeño? Ni siquiera se puede comparar con una ciudad». Shelan respondió: «Como un pequeño reino del desierto, cuanto más grande es el oasis, más grande es el reino. Incluso durante su floreciente periodo, el reino Banjue consistía solo de unas 10.000 personas. Realmente solo es así de grande. Había estado bien cuando había mucha gente alrededor e incluso era muy animado». Nanfeng examinó el área y dijo: «La derrota de este reino probablemente fue asunto que solo tomó un par de días». Shelan sacudió la cabeza. «Eso es difícil de decir. Nanfeng, no subestimes a la gente de Banjue. Aunque su población solo había sido alrededor de 10.000 personas, siempre había al menos 4.000 personas en su ejército durante todo el año. Había más hombres que mujeres, aparte de los viejos y los enfermos, y sin contar a los granjeros. Prácticamente todos los soldados de Banjue tenían al menos 9 pies de altura. Sus personalidades también eran valientes, feroces y agresivas. Mientras sostenían un garrote con dientes de lobo, aún se atrevían a atacar incluso con una espada clavada en el pecho. Los soldados de Banjue eran extremadamente difíciles de combatir. Ashao parecía estar un poco sorprendido. Miró a Shelan y dijo: «Este joven señor parece saber bastante». Shelan siguió sonriendo. Justo cuando estaba a punto de arrojar casualmente algunas tonterías, Nanfeng volvió a hablar. «¿Qué es ese muro?». A lo que se refería era un enorme edificio de tierra amarilla a lo lejos. No parecía correcto describirlo como un edificio, porque estrictamente hablando solo parecía describirse como 4 paredes gigantes de tierra que rodeaban algo. No había puerta ni techo, solo 4 paredes y cada una tenía más de 30 metros de altura. Pegado en la parte superior de las paredes había un poste con algo pegado y estaba tan maltratado que no estaba claro si era alguna bandera o alguna otra cosa que ondeara en el viento. Por una razón desconocida, la vista envió escalofríos al corazón de uno. Shelan se dio la vuelta, echó un vistazo y dijo: «Ese es el pozo del pecador». Solo el nombre dejaba en claro que no iba a ser nada bueno. Nanfeng frunció el ceño. ¿El pozo del pecador? Después de murmurar para sí mismo por un momento, Shelan respondió: «Puedes pensarlo como una prisión. Es un lugar específicamente para encarcelar criminales». Nanfeng dijo: «Ni siquiera tiene una puerta. ¿Cómo están tan encarcelados? No me digas que los arrojaron desde la cima». Shelan había estado considerando si responder o no cuando Sanglan dijo de repente: «Son arrojados. Además, lo que les espera en el fondo son serpientes venenosas y escorpiones, así como bestias hambrientas».
Xilan sintió que se relajaba cuando finalmente escuchó hablar a Sang Lang. Lo miró, pero la mirada de Sang Lang solo se encontró con la suya por un momento antes de que el chico desviara rápidamente la mirada. Nang Feng maldijo. ¿Cómo demonios es esta prisión? Esto es prácticamente una tortura. Es demasiado cruel. Si la gente de Banyue no está enferma en la cabeza, entonces deben ser salvajes. Xilan masajeó el espacio entre sus cejas. No completamente. Algunas de las personas de Banyue habían sido bastante amables. En este momento, Xilan de repente dejó de hablar, mientras fruncía las cejas, dijo: Espera. Los otros tres dejaron de caminar. Xilan levantó una mano y señaló. ¿Todos ustedes ven el poste en la parte superior del pozo? ¿Es esa una persona que cuelga de él? El sol se había puesto y la noche había caído. Como también estaban muy lejos, había sido difícil saber qué colgaba exactamente del poste. Sin embargo, después de haber caminado un poco más cerca y haber visto la silueta del objeto colgante, era obvio que era una persona escuálida vestida de negro. Con la ropa raída y hecha jirones. Fueron colgados sobre el pozo del pecador, apareciendo más bien como una muñeca desgastada cuando fueron arrastrados por el viento. Sang Lang dijo: Lo es. Tan pronto como A Shao vio que era una persona colgada allí, su rostro se puso ligeramente pálido. Esta escena parecía extrañamente triste y extraña. Incluso alguien tan tranquilo como A Shao no podía soportarlo. En ese momento, Sang Lang inclinó un poco la cabeza y dijo en voz baja: Alguien está ahí. No fue el único que se dio cuenta. Xilan también había escuchado el sonido de pasos muy débiles. Ambos lados de la calle tenían casas en ruinas, por lo que los cuatro se dispersaron inmediatamente para esconderse dentro de ellos. Xilan y Sang Lang se escondieron en la casa frente a ellos, mientras, después de un rato, una mujer oficial vestida de blanco apareció al final del camino trillado. La mujer vestía ropas ligeras y fluidas que eran tan blancas como la nieve, mientras que un Josu descansaba en la curva de su brazo. Mientras caminaba por la calle, miró de izquierda a derecha con sus ojos muy brillantes. Su expresión hacía parecer que este lugar no era una ciudad antigua abandonada por mucho tiempo, sino un pequeño jardín que podía visitar cuando quisiera. No muy lejos de ella había una joven vestida de negro. Con las manos entrelazadas a la espalda, siguió lentamente a la mujer vestida de blanco. La joven vestida de negro tenía rasgos faciales que parecían bastante fríos. Su mirada no era diferente a la de una daga desenvainada, mientras que su largo cabello le cubría la espalda. De hecho, la mujer misma parecía emitir una aura fría. Y aunque había estado caminando detrás de la mujer vestida de blanco, nadie la confundiría con una subordinada. Estos dos eran precisamente las personas que Xilan y su grupo habían visto de fuera del pequeño edificio al mediodía. En ese momento, estos dos habían pasado de largo. La figura del que vestía de negro había sido muy alta. Por lo tanto, Xilan no había podido discernir si eran hombres o mujeres. Solo que ahora se dio cuenta de que eran dos mujeres. El que viste de blanco solo podía ser la gran sacerdotisa de Banyue. Pero la que viste de negro, ¿quién podría ser? Esa gran sacerdotisa de Banyue balanceó el Josu de manera pausada. ¿A dónde fueron esas personas ahora? Tan pronto como nuestra atención se desvaneció, desaparecieron. ¿Realmente tengo que arrastrarlos uno por uno para matarlos? Xilan pensó para sí mismo. Efectivamente, tan pronto como entraron en la ciudad, alguien inmediatamente comenzó a mirarlos. La mujer de negro caminó hacia adelante. Con una cara inexpresiva, pasó junto a la mujer vestida de blanco y dijo: Puedes llamar a tus amigos para que te ayuden a matarlos. Por amigos solo podía referirse a los extremadamente letales soldados de Banyue. La gran sacerdotisa de Banyue se rió y dijo: No me gusta llamar a otras personas, solo me gusta llamarte. ¿Eso no te hace feliz? Sin embargo, la mujer de negro no la dejó con ninguna cara. Ella dijo fríamente: Que te pidan que vengas aquí y hagas este tipo de cosas no es nada de lo que estar feliz. Date prisa, vámonos.
La gran sacerdotisa de Banjue levantó una ceja, aunque de hecho comenzó a caminar más rápido. La conversación entre las dos mujeres hizo que pareciera que su relación era la de buenos y viejos amigos. Estos dos definitivamente no podrían ser personas comunes y el vestido de negro definitivamente no podría ser alguien con una reputación oscura. Como alguien que estaba familiarizado con la gran sacerdotisa de Banjue, ¿quién podría ser? ¿Una persona misteriosa de la misma secta? ¿O tal vez había habido una reina destacada o un general en el reino de Banjue? Mientras analizaba esto rápidamente, Shielan también contuvo el aliento. Definitivamente no quería ser descubierto en este momento. En la actualidad parecía que el temperamento de la gran sacerdotisa de Banjue era muy impredecible. ¿Qué pasaría si los viera y en un momento de emoción convocara a una horda de los legendarios soldados de Banjue que se rumoreaba que tenían 9 pies de altura y se empuñaban palos de dientes de lobo? Si eso sucediera, tendrían que luchar durante bastante tiempo, y con solo un plazo de 24 horas, perder incluso 2 horas solo significaba un aumento del peligro. Pero ¿quién hubiera pensado, con la suerte de Shielan, cuanto más no quisiera que sucediera algo, más probable sería que sucediera? Cuando la mujer de negro pasó frente al frente de su casa, se detuvo de repente. Después de eso, su mirada de perspectiva se dirigió hacia ellos. La gran sacerdotisa de Banjue ya había avanzado unos pasos. Sin embargo, al ver a su compañero detenerse, su cuerpo comenzó a inclinarse hacia atrás. «¡Hey! ¿Vamos o no?». La mujer de negro dijo: «Tú, retrocede». La gran sacerdotisa de Banjue dijo: «Oh», antes de retirarse. La mujer de negro estaba a punto de levantar la mano cuando de repente un ruido explosivo estalló desde el otro lado de la calle. Por otro lado, la casa en la que se habían escondido Nangfeng y A Shao se derrumbó de repente. Cuando la casa se derrumbó, los edificios a su lado lo siguieron. En una fracción de segundo, la arena y el polvo salieron a la calle. Una sombra negra saltó repentinamente de la arena y luego expulsó una corriente de poderosas llamas hacia la gran sacerdotisa de Banjue. Sin embargo, la mujer vestida de negro ya se había dado la vuelta y se encontraba protectora frente a la gran sacerdotisa. Su mano izquierda todavía permanecía detrás de su espada, mientras que la derecha contenía fácilmente la corriente de llamas en su palma con un agarre. Entonces, ella inmediatamente disparó las llamas hacia atrás. Esa sombra también era incomparablemente rápida y ágil como un conejo. Después de esquivar el ataque por un pelo, dejó una nube de polvo mientras escapaba a la distancia. La gran sacerdotisa de Banjue lo persiguió, pero la de negro miró hacia Shielan y Zhanglang una vez antes de que ella la siguiera. Todo este evento sucedió en solo un instante. Shielan dijo anteriormente: «Buen trabajo, Nangfeng». Sabía que el Nangfeng, que había estado escondido al otro lado de la calle, debe haber visto que estaba a punto de ser descubiertos. Por lo tanto, creó una diversión y ayudó a alejar a los enemigos. Y como Nangfeng había sido el único que saltó, A Shao todavía debería estar en la casa. Después de confirmar que los tres estaban lo suficientemente lejos, Shielan sacó a Zhanglang y llamó a Shao. «A Shao, todavía estás vivo, ¿verdad? ¿Estás herido?». Al instante, un sonido amortiguado provino de debajo de la casa derrumbada. «Estoy bien». Tranquilizado, Shielan respondió: «Mientras estés bien». Aunque confiaba en que Nangfeng había usado la máxima precisión y control cuando colapsó la casa y por lo tanto había dejado suficiente espacio para que una persona viva al final sí pudiera salvarse, Shielan aún necesitaba confirmar esto para calmar sus preocupaciones. Con una mano, Shielan levantó una viga podrida del techo. Después de un tiempo, A Shao salió de debajo de la casa con cierta dificultad. Toda su cabeza y rostro estaban cubiertos de polvo, pero después de darse una palmadita, recuperó su habitual expresión tranquila. Shielan dijo: «Ahora solo nos quedan 3. Nangfeng está siendo perseguido, por lo que debemos actuar aún más rápido. A Shao, ¿sabes dónde se encuentra la hierba de la luna?». A Shao sacudió la cabeza y dijo: «Mis disculpas, solo sé la ubicación de la ciudad antigua. En realidad, no he venido aquí antes, así que no estoy seguro de dónde crece la hierba de la luna de los vástagos». A un lado, Zhanglang dijo: «Se dice que a la hierba de la luna le gusta la sombra. Es una planta pequeña con raíces increíblemente delicadas, pero sus hojas son relativamente grandes. Su forma es similar a la de un melocotón puntiagudo. También podrías buscarlo alrededor de un edificio alto».
Sheelan lo pensó. ¿Un edificio alto? Sobre el tema de los edificios altos dentro de un reino, ¿qué tipo de edificio podría ser más grande y más magnífico que el Palacio Imperial? Además, la leyenda dice que después del banquete, la reina había arrancado una hoja de hierba de luna. Esto también podría servir como evidencia de que la hierba de luna de los vástagos realmente creció dentro del palacio. Los tres inspeccionaron el área. Efectivamente, en el centro de la ciudad vieron un palacio construido de piedra, tierra y madera. Desde lejos, el palacio parecía bastante imponente. Sin embargo, de cerca, el declive del edificio fue solo un poco mejor que las casas en las calles. Después de pasar por las puertas principales del palacio, había un gran jardín. Quizás no había sido un jardín sino una plaza, o algo similar en el pasado. Pero ahora, después de años de abandono, solo quedaba un pedazo de tierra, uno lleno de todo tipo de vegetación. Eso estuvo bastante bien. Lo que pisaron actualmente no era arena, sino barro. Probablemente fueron los últimos vestigios del oasis. De hecho, la hierba de luna probablemente se escondía entre la rica vegetación. Sheelan dijo: seamos eficientes, solo tenemos 24 horas. Sin embargo, deben tener mucho cuidado con las serpientes de cola de escorpión. Ashao estuvo de acuerdo, mientras que Sang-Lang también dio su consentimiento con un zumbido. Por lo tanto, los tres bajaron la cabeza para buscar. Sin embargo, Sheelan recordó que de repente que la gran sacerdotisa de Banyue podía controlar las serpientes cola de escorpión. Por lo tanto, después de atravesar su territorio natal, las serpientes de cola de escorpión deberían haber hecho más apariciones. Sin embargo, después de entrar en el antiguo reino de Banyue, no habían visto otra serpiente de cola de escorpión. Enderezó la espalda y estaba a punto de hablar. Sin embargo, en ese momento, su mano de repente tocó algo cilíndrico. Sheelan inclinó la cabeza para echar un vistazo. Era una pierna humana.